menos 1.3. Así que la reacción está desplazada hacia la formación de productos, que sería la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. El balance de todas maneras de todas estas reacciones es claramente negativo. Si yo sumo menos 33, menos 2.5, menos 22, menos 1.3, así, bla, 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 al final aquí me queda un delta G muy negativo, porque sería simplemente la suma aritmética de todos estos delta Gs. Entonces, la glicólisis como vía metabólica es una vía metabólica que ocurre de manera espontánea. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Andrea. Sí, doctor, tengo otra pregunta. En la reacción de la enolasa, cuando... ya, o sea, cuando se forma el doble enlace, porque están a 120 grados, las cargas negativas que están enfrente, una es del grupo fosfato y la otra ¿de cuál es? Del carboxilo. Del carboxilo. Ok, gracias. Ajá. ¿De qué? Sale. Entonces, un poco recapitulando. En la glicólisis, en la fase de preparación, la hexocinasa fosforila la glucosa y genera glucosa 6-fosfato. En esta reacción tenemos gasto de ATP. La segunda reacción es una isomerasa. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Y ahora es sustrato de la fosfofructosinasa. Es más, la PFK1 decíamos, porque es la enzima número 1. El producto es fructosa 1,6-bifosfato y se vuelve a gastar otro ATP. Tenemos ahorita el consumo de 2 ATPs. La aldolasa rompe la fructosa 1,6-bifosfato y nos queda por un lado gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato por el otro, y estos son los que van a continuar ahora la fase de obtención de energía. Entonces, la criosa fosfato isomerasa convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, y de ahí 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato son las que continúan el proceso. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa oxida el grupo aldehído en gliceraldehído, se convierte en glicerato, pero al mismo tiempo le transfiere un grupo fosfato, de tal manera que el producto final sería 1,3-bifosfoglicerato. Los electrones de la oxidación del grupo aldehído se le dan al NAD para formar NADH. Y como son 2 moléculas, pues serían 2 moléculas de NADH como producto final. El 1,3-bifosfoglicerato tiene un grupo fosfato de alta energía y entonces la fosfoglicerato sinasa, al romperlo, permite la síntesis de ATP. Y entonces aquí tendríamos la primera fosforilación a nivel de sustrato. El producto final es ATP y fosfoglicerato. 3 fosfoglicerato. La siguiente es una mutasa que lo convierte en 2 fosfoglicerato. Y después la enolasa, decíamos, lo convierte en fosfonol piruvato, obliga que el grupo carboxilo y el grupo fosfato se estén viendo cara a cara, y entonces hay repulsión entre ellos. Y, por tanto, cuando se libere el grupo fosfato por la piruvato sinasa, ese grupo fosfato va a estar activado y se puede transferir al ADP para formar ATP. El producto final en condiciones aerobias sería piruvato, pero en condiciones anaerobias sería lactato. Y entonces estaríamos hablando de una fermentación láctica en donde la lactato deshidrogenasa se encarga de reducir al piruvato para convertirlo en lactato. A ver, bueno, aquí tendríamos de hecho la reacción ya viendo las estructuras. El grupo carbonilo es ahora el que se va a reducir, recibe un electrón con un hidrógeno, ese carbonilo se convierte ahora en un grupo alcohol,
recibe otro protón del medio y entonces ya el carbono queda con queda con sus 4 enlaces covalentes. Y ahora el producto final es lactato. Fíjense que entonces en esta reacción se consume NADH. ¿Por qué en condiciones anaerobias? Pregunta. ¿Por qué en condiciones anaerobias el producto final tiene que ser lactato? ¿Por qué no podría ser simplemente piruvato y ya? En esta reacción, en esta última reacción no tenemos energía, solo gastamos NADH. ¿Por qué no se detiene simplemente en piruvato y se queda ahí esperando a ver cuándo llega oxígeno para meterse a la mitocondria? ¿Por qué en condiciones anaerobias el producto final tiene que ser lactato? ¿Qué me dicen? Para formar ATP más rápido. No, el ATP se formaría en principio igual. Bueno, sí, al final se va a formar más rápido, pero no porque el ATP sea limitante. Roberto. No, bueno, yo le estoy dudando, pero creo que es porque como no, al no tener mitocondria no pueden realizar la fosforilación, entonces necesitan otra forma de obtener energía, pero no sé si tenga que Ajá. ver. Ok, todavía no contestes. El caso es que tiene que echar a andar la lactato deshidrogenasa. La pregunta es ¿por qué? Carla. Yo iba a decir algo parecido, pero por la cadena de electrones, que no se puede formar el oxígeno y el agua, entonces no tenemos el NADH y el NADA para el ciclo de Krebs. A ver, ya estás más cerca, ya estás más cerca. Entonces, a ver, el NADH que se forma en la glicólisis, ¿qué le tiene que ocurrir? Se tiene que oxidar. Se tiene que oxidar. Ajá. Usualmente esos electrones, ¿en dónde terminan? En la cadena de electrones. En la cadena. En la cadena de transporte de electrones. Pero como no hay oxígeno, la cadena de transporte de electrones no tiene a quién estarle dando electrones. Así que se los tiene que quedar. Y cuando se reduce toda, ya no puede aceptar más electrones. Así que no, si no hay oxígeno, no puede recibir electrones del NADH. Así que el NADH ahí se queda. Entonces, en ausencia de oxígeno, el NADH ya no se oxida. Y si no se oxida, lo que ocurriría es que dentro de la célula, todo el NAD se convertiría en NADH. Y las cantidades de coenzimas NAD, NADH son muy limitadas en todas las células. Hay poquito. Así que podría ocurrir que si solo generamos piruvato como producto final, lo que tendríamos es que en cuanto echáramos a andar la glicólisis y no hubiera oxígeno, entonces la única fuente de ATP sería la glicólisis. Pero como esa fuente de ATP genera también al mismo tiempo NADH, si ese NADH no se gasta, la glicólisis se detendría por falta de NAD. La única manera que tiene la célula para evitar eso es esta reacción. La lactato deshidrogenasa, entonces, literalmente es una enzima para desperdiciar el NADH. El NADH que no tiene dónde gastarlo, porque la mitocondria no se los recibe. Esta lactato deshidrogenasa le recibe los electrones, la oxida, la convierte en NAD, y una vez que está oxidada, este mismo NAD es el que se regresa a la glicólisis y permite que la glicólisis pueda seguir trabajando. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se detendría si no hubiera NAD suficiente. Pero como aquí ya se está reciclando con la lactato deshidrogenasa el NAD, el NADH que
genere la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta misma lactato deshidrogenasa se encarga de oxidarlo, y entonces entre ellas dos gastan todo el NADH que se produzca, y entonces la glicólisis podrá seguir generando ATP y la célula podrá seguir acumulando lactato. El lactato es el producto final obligado. ¿Sí quedó claro, Carla? Doc, una preguntota, es que me confundí un poquitito, pero creo que ya solita resolví mi duda, nada más para aclarar. Esto Ajá. fue lo que vimos ayer, ¿no? Solo que ayer vimos qué pasaría si tuviéramos oxígeno y nada más vimos ahorita completamente la glucólisis y lo que vimos ayer fue entonces ya el resultado de la glucólisis, qué pasaría con el piruvato con oxígeno y sin oxígeno. Ajá, ajá. Ok, gracias. Entonces, de hecho, bueno, a ver, Manuel. Es que a mí no me quedó muy claro qué onda con todo esto. Bueno, sobre todo la última parte, me perdí, como estaba apuntando y dictando, entonces, se me fueron las ideas. Ajá. A ver, glicólisis, ¿qué productos forma? La Eh, glucosa dos la convierte piruvatos, dos piruvatos. en 2 piruvatos. Ok. Paralelo genera, por un lado, ATP. Ujú, Ajá. 2 moléculas de ATP. Pero también de manera paralela genera NADH. 2 ujú, moléculas de NADH. El ATP la célula lo va a utilizar para sus funciones. ujú. Pero el NADH, usualmente esos electrones tenían que haber sido transferidos al final, a la cadena de transporte de electrones en mitocondria y ahí impulsar la síntesis de ATP. Pero si la mitocondria no tiene oxígeno, la mitocondria no recibe nada. No recibe piruvato, no recibe NADH, no recibe electrones, no recibe nada, no trabaja nada. En estas condiciones, ojo, el NADH se empezaría a acumular porque la célula no tiene qué hacer con él. Su única opción es gastarlo en algo, en lo que sea. Ese algo es la producción de lactato. El piruvato, entonces, con la lactato deshidrogenasa se convierte en lactato, permite que el NADH se oxide, se convierta en NAD, y el NAD queda entonces disponible para que la glicólisis pueda seguir funcionando. Ujú. Si hubiera una mutación que inactivara la lactato deshidrogenasa, la glicólisis se nos detendría en 3 patadas, porque todo el NAD quedaría convertido en NADH y en ausencia de oxígeno ya no habría nada que gastar el NADH. Y entonces glicólisis se detendría y la célula se moriría, pero de inmediato, porque ni ATP podría generar. ¿Sí quedó claro ahora sí? Ahí se está oxidando, ¿no? El NADH. Ajá. Y regenerando el NAD. NAD que es necesario para que la glicólisis pueda seguir trabajando. Y si la lactato, bueno, sí, el piruvato se convierte en lactato en una reacción anaeroba, ¿por qué se dice que se oxida, que se está oxidando? No, Nada más por la... se oxida el NADH, Ajá. el piruvato se reduce, Ah, ok, ok. ¿sí? Acuérdense, siempre es el par. Si alguien se oxida, alguien más se reduce. El NADH se oxida para permitir que el piruvato se reduzca. ¿Estas reacciones son reversibles, doctor? ¿Sí? Completamente reversibles. Ok. Así que cuando haya oxígeno disponible, la célula será capaz de tomar el lactato y regresarlo a piruvato. Doctor, ¿también es reversible la de fosfenol piruvato a piruvato? Es que en ese diagrama No, solo vi una flechita. no, No, ¿verdad? esa Esa no. no. Esa no Ok. es reversible. Esa es parte de lo que nos habían dicho que son las reacciones irreversibles. Esa es la última reacción irreversible. Ok. Si hay el piruvato, entonces, en ausencia de oxígeno, se va al lactato. ¿Cuándo se va a acetilcoenzima A? ¿En qué condiciones? Cuando se hay oxígeno. Oxígeno. Cuando hay oxígeno. Ajá, fuerte.
Natalia. Cuando hay oxígeno es cuando el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Y esta otra vía de aquí, que del piruvato se va a acetaldehído y de acetaldehído a etanol, ¿cómo le llamaríamos esta vía? Fermentación ¿Vía alcohólica, alcohólica? ¿no? Fermentación alcohólica. Ajá. Eso nada Ojo, más no es... ocurre en... Ay, perdón. Sí, Eso ocurre nada más en bacterias, ¿verdad? en bacterias, en hongos y en plantas. De hecho, hasta algunos peces son capaces de hacer fermentación alcohólica, pero nosotros no. La razón es que la primera enzima de aquí, que convierte piruvato en acetaldehído, como enzima libre, tiene muy poca actividad. Sí tenemos una piruvato descarboxilasa, pero forma parte del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Entonces solo trabaja en condiciones aerobias. Pero una piruvato descarboxilasa que trabaja en condiciones anaerobias, no la tenemos. Así que esta reacción en donde el piruvato pierde su grupo carboxilo en forma de CO2 y nos quedan los dos carbonos restantes en forma de acetaldehído, esa reacción no ocurre dentro de nuestras células. Sí tenemos un alcohol deshidrogenasa que es capaz de convertir el acetaldehído en etanol, o viceversa, el etanol en acetaldehído. Es más, esta enzima, cuando nosotros ingerimos bebidas alcohólicas, oxida el etanol en acetaldehído, pero ese acetaldehído después tenemos un aldehído deshidrogenasa que lo puede convertir en ácido acético, y como ácido acético después lo podemos convertir en acetilcoenzima A. Entonces, al final, el etanol lo podemos oxidar completamente a CO2 y agua, pero no hacemos fermentación alcohólica. De hecho, jugando precisamente con la piruvato descarboxilasa, han tratado en los últimos años de tratar a las células cancerosas con esta enzima. Es decir, le envían a las células cancerosas la piruvato descarboxilasa, que normalmente no está presente, y la idea es que las células cancerosas tienen mala irrigación sanguínea, así que trabajan en condiciones anaerobias. Tienen su glicólisis trabajando al máximo, junto con la fermentación láctica. Pero cuando les ponen la piruvato descarboxilasa toma el piruvato y lo convierte en acetaldehído. Y las células cancerosas no tienen capacidad de manejar el acetaldehído que se estaría produciendo por esta enzima, y el acetaldehído es tóxico. Así que la idea es matar a las células cancerosas produciendo acetaldehído. Las levaduras no tienen ningún problema porque la piruvato descarboxilasa que tienen genera acetaldehído, pero inmediatamente el alcohol deshidrogenasa lo transforma en etanol. Pero las células cancerosas no tienen la misma facilidad de convertir el acetaldehído en etanol, y entonces el acetaldehído es tóxico, reacciona con las proteínas y con las moléculas que encuentre enfrente, termina formando aductos como si fueran productos de glicación, y entonces al final termina matando a la célula. Entonces, esta es una forma que se está explorando ahorita de tratamiento. La verdad es que es completamente experimental, no hay ningún paciente que lo estén tratando así, pero vean la lógica del tratamiento. Natalia. Bueno, es que ya dijo que es experimental, entonces, bueno, era mi duda de que si no, bueno, si también mata a la célula como cancerosa, también mataría a las células normales, ¿no? Mataría las células normales si estuvieran trabajando en condiciones anaerobias. Gracias, Doc. Sí, pero normalmente nuestras células son aerobias. Entonces, y la otra es que se está buscando mecanismos que envíen la enzima solo a las células cancerosas. Esa es la parte que tienen que resolver. Entonces, ya hay posibilidades de hacer eso, pero
pero tiene que ser muy preciso el envío de la enzima. Si se le enviamos a las células equivocadas, pues no va a servir de nada. Ok, a ver, le paramos aquí porque lo que sigue entonces ya sería la regulación de la glicólisis. Entonces, la siguiente clase, ya para que puedan estirar los pies un ratito, aunque sea, ya veríamos la regulación de la glicólisis, la reacción de la piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. No sé si acabemos con el ciclo de Krebs, pero al menos una parte vamos a ver. Ya recibí también sus reportes de laboratorio. Me gustaría que ahora empiecen a trabajar con la práctica número 2, la regulación del equilibrio ácido-base. Entonces, de hecho, tienen 2 experimentos. En esos 2 experimentos se supone que tienen voluntarios que hicieron ejercicio y entonces produjeron mucho ácido láctico. Y tienen otro grupo de voluntarios que ingirieron bicarbonato. Entonces, me gustaría que la siguiente clase, si tienen dudas, me digan cuáles son las dudas. Y si no, tentativamente el reporte creo que lo podrían entregar el próximo miércoles. A menos que haya muchas dudas. Emilio. Rápida, conforme a, Sí. con respecto a esto último que dijo, por ejemplo, los eritrocitos, ellos pues solo trabajan con la glucólisis, ¿no? Entonces no se podrían ver afectados. Si les enviáramos la enzima, sí, se verían afectados. El truco es que se pueda lograr enviar la enzima solo a las células cancerosas. Sí, es experimental y todavía le falta. Así que lo más probable es que termine en la carrera y eso todavía no sea de aplicación en hospital. Va a tardar. Pero tiene lógica, ¿no? Gracias, doctor. Una de esas sí funciona. Ok. Bueno, entonces, ahora sí. Manuel. Si quiere, ya le pregunto a la siguiente clase para, no, es que es del tema de glucólisis, entonces ya para no andar. Ok, sale pues. ¿Te acuerdas? Me preguntas luego. Sí, gracias. Sale, bueno, Gracias, aunque sea doctor. 3 minutitos que descansen. ¿Hay otra pregunta? Isaac. Sí, doctor. Sí. Subimos nuestro apunte de lo que hicimos, ¿no? De la glucólisis. Sí. Sí, Ok. sí, ya lo puse como si fuera tarea por si la quieren enviar. Sale, pues. Gracias, doctor. Bueno, pues nos vemos el viernes. Gracias, No, el viernes no hay hasta clases. luego. ¿El viernes no hay clases? No. Hay departamental Depa. de histología. Ah, ok. Bueno, qué bueno que me avisan. Ok, entonces nos vemos el lunes.